Si tomamos en cuenta que la ética es la disciplina filosófica que se erige sobre la base de los actos libres, hemos llegado no solo al pivote de nuestro curso, sino al motor de nuestra vida, al estudio y el ejercicio de la libertad, el tema en el que se sintetiza, que le da forma y sentido a todo lo que hemos visto hasta ahora desde los lejanísimos griegos. Sobre la libertad hay escritas bibliotecas enteras. Enormes pensadores han dedicado sus vidas y sus afanes a develar su misterio, y hay infinidad de opiniones, porque cada uno de nosotros tiene un concepto distinto de lo que la libertad es. Pero en términos generales podemos decir que con muchos matices, a la libertad puede concebírsele fundamentalmente de dos maneras: como fin en sí misma o como medio para un fin independiente de ella. Como vimos desde la segunda parte de la introducción a esta serie de videos, la idea acerca de que la libertad es relativa nació con Kant y ha ido deslizándose paulatinamente hasta hoy, que llegamos al extremo de preguntarnos si realmente existe, o de existir si es posible por las limitaciones que encontramos a cada paso, o a pensar, a afirmar y a vivir que la libertad es algo que se diluye en el infinito del relativismo porque depende de lo que cada persona cree. Pero no es así. La libertad suele confundirse con las libertades y no son lo mismo. La libertad como condición estructural humana, como capacidad para realizar actos libres, es universal, y su definición se aplica en todo tiempo, en todo lugar, a todas las personas. Lo que es relativo es la manera de ejercerla, nuestras elecciones que responden siempre a intereses y objetivos personales. Y estos son las libertades o actos libres de los que depende directamente nuestra plenitud como personas. Este tema tan apasionante, pues, lo vamos a tratar con mucho cuidado y en tres partes. No está de más recordar que la perspectiva filosófica desde donde lo abordamos es el realismo moderado. Así que desde este ángulo de visión, entendiendo que hay muchos más, vamos a aclarar algunas confusiones. Veremos la relación que existe entre la libertad y la felicidad, su definición, las clases o modos como se manifiesta, sus implicaciones, la fenomenología del acto libre y finalmente la relación que existe entre la libertad y los bienes. A la libertad se le entiende de muchas maneras. Una de ellas, tal vez la más conocida y con la que se confunden tantas cosas, es la libertad como fin, la que implica ausencia de trabas, de cadenas, de cortapisas que se imponen desde el exterior. Más adelante la llamaremos libertad de. Esta es, por una parte, la libertad que está contenida en nuestro legítimo derecho de ser como queramos ser, de decidir cómo vivir nuestra vida sin que nadie nos imponga sus criterios, de expresarnos sin ser torturados, masacrados, humillados, encarcelados. Esta libertad es aquella por la que luchan sin descanso los pueblos sometidos, a la que se refiere nuestro ángel de la independencia, por la que se paga el precio de la sangre y hasta de la vida. Como ejemplo de esta libertad como fin, vamos a escuchar un fragmento de una canción bellísima de Sanampai. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro.
los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los miles exiliados, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Pero, por otro lado, la razón por la que afirmo que es la que nos ocasiona más confusiones se refiere a la ausencia de límites en cualquier sentido. Y esta es la que esgrimen los jóvenes hoy, gritando a toda voz que quieren libertad para hacer a cada momento lo que se les venga en gana, tal como se les antoje, soñando que no habrá consecuencias. Eso, muy lejos de ser libertad, es la peor de las esclavitudes, porque se asienta exclusivamente en la espontaneidad del momento, en la sumisión al impulso de origen animal. Una especie de juego presentista sin futuro, en el que también se deja la vida o se sacrifican cuestiones de fundamental importancia, sin entender a fondo de qué se trata. Algo como esto. Libertad, libertad, Solo quiero, libertad, solo quiero, libertad, solo quiero, libertad, solo quiero. ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar, que juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Quisiera tener alas para volar, quisiera tener alas para volar, besar por el espacio en libertad, besar por el espacio en libertad, como los pajarillos en libertad, que nadie me pregunte a dónde van. Pues bien, la libertad es todo esto y mucho más. Ciertamente tenemos derecho de luchar por nuestros derechos, pero es igualmente cierto que hay límites impresos en nuestra naturaleza, y el derecho de los demás es el primero. La libertad como estructura humana, por lo tanto, no es absoluta. Quien realmente quiera y se atreva a conquistar su libertad, debe saber que hay otra manera de concebirla que va mucho más allá de darle rienda suelta a los impulsos. La libertad que nos conduce a la plenitud no es un fin en sí misma, sino un medio para otros fines. Me explico. La libertad es el instrumento privilegiadamente humano para elegir los medios que nos conducirán a nuestros objetivos, entendiéndose que el fin está predeterminado por la naturaleza. Es la felicidad, la plenitud, en última instancia. Por lo tanto, lo que elegimos no es a dónde llegar, sino cómo llegar. Es decir, elegimos los medios. Esta libertad se define como vis electiva mediorum servato ordine finis, que significa fuerza, impulso, energía para elegir entre todo el abanico de posibilidades los mejores medios para llegar a donde nos interesa llegar, a obtener lo que queremos obtener. Esta es la libertad para. Pero como el fin humano es el fin de toda una vida, cada elección abrirá un nuevo mundo de posibilidades para dar el siguiente paso.
Vamos a desglosar los elementos de esta definición. Vamos a empezar entonces por tratar de entender qué es la libertad. Y comenzamos por orden, por la definición. Hay una definición latina muy bonita que a mí me gusta mucho por el contenido que implica. La libertad se define como vis electiva mediorum servato ordine finis. ¿Qué significa esto? La primera palabra es preciosa. Vis. Vis significa fuerza, significa impulso, significa energía. Y de aquí derivan dos palabras que a los caballeros me gustan mucho. La primera es varón. Varón quiere decir eso justamente en latín. Fuerza, impulso, energía. Y la segunda es virtud. Y dicen por ahí que las mujeres tenemos más tendencia a la virtud que los caballeros. Yo lo dudo, yo lo dudo. Yo creo que todos tenemos la misma posibilidad y la misma tendencia a la bondad, aunque el mundo nos desdiga a cada momento. ¿Viste? Electiva. Electiva es la capacidad de elección. Y cuando hablamos de elección, estamos implicando tres cosas, necesariamente. ¿Qué quiere decir elegir? Algo tan sencillo como tomar algo y dejar algo de todo el abanico de posibilidades. Ahorita vamos a poner un ejemplito para que se entienda mejor. En el momento en que decidimos por algo y dejamos algo, en ese momento, jóvenes, estamos renunciando a algo. Y esta parte como que no nos gusta. Pero como no podemos no ser libres, más vale que lo asumamos con paz. La primera característica de la libertad, entonces, como capacidad de elección, es que al tomar algo, renunciamos a algo. Entonces, en primer lugar, implica renuncia. Nos gusta aceptarlo o no. En segundo lugar, implica consecuencias que van a rebasar mi posibilidad de elección. Porque yo no sé ustedes, pero mi bolita mágica de cristal que adivina el futuro se me perdió en el camino. Así que no puedo saber si elijo hoy algo, hasta dónde van a llegar las consecuencias de esa decisión. Y la tercera es que, como de todas maneras yo elegí, tengo que asumir las consecuencias, y eso se llama responsabilidad. Responsabilidad es una palabra que viene del latín spondeo, que significa que garantizo, le garantizo a los demás, me garantizo a mí mismo, le garantizo al mundo que aquella decisión que tomé no va a ir en su contra. Eso es responsabilidad. Mediorum, la tercera palabra de la que se compone la definición de libertad, significa medios. Servato ordine finis quiere decir elegir los medios más idóneos para la consecución de los fines, de mis fines. Evidentemente, si quiero ser libre, lo primero que tengo que saber es cuál es el fin que persigo. Y esto a veces parece sencillo, ¿no lo es? Vamos a poner un ejemplito cotidiano para aterrizar esto en la vida diaria y que no se quede nada más en la teoría. Yo le agradezco mucho a Valentín, me está poniendo nerviosa con esa camarita. Vamos a castigarlo un poquito tomándolo de ejemplo. Nuestro querido Valentín, estudiante mío de ética, dicho sea de paso, muy brillante, tiene vacaciones. ¿Qué creen ustedes que sea, o cuál creen ustedes que sea el objetivo de Valentín al elegir unas vacaciones? Pues evidentemente descansar, ¿verdad? A ver, ¿qué sería? Descansar, claro, divertirse, claro, pasársela bien, pues y para eso son las vacaciones, digo yo.
Hay masoquistas que les gusta sufrir, pero no es el caso de Valentín. En el momento en que Valentín decide descansar, que este es el objetivo, ojo, no lo vamos a perder de punto de vista, en ese momento se abre un abanico de posibilidades. Se puede ir a la playa, se puede ir a la montaña, se puede ir de campamento, se puede ir a la Ciudad de México a visitar a sus cuates, se puede ir a la Conchinchina. Fíjense bien que en el momento de elegir uno, automáticamente renuncia a los demás. No se puede ir a la playa y a la montaña al mismo tiempo. En el momento que elige Acapulco, en el momento que elige Acapulco, se cierra ese abanico de posibilidades, porque ya tomó algo y dejó todo lo demás, y se abre otro. Y ojo, jóvenes, en este momento empieza una serie interminable de tengo que. Ahí es donde me nos gustó. Si Valentín elige irse a Acapulco, hay otro abanico. Se puede ir en coche, se puede ir en camión, se puede ir en avión si tiene lana, se puede ir en motocicleta, se puede ir en bicicleta, se puede ir en burro o se puede ir caminando. Vamos a suponer que decide por un término medio y se va en coche. Se cierra otra vez el abanico de posibilidades y se abre otro. Si decide irse en coche, lo primero que tiene que, ojo, obligación, que tiene que hacer es mandar revisar el coche, ¿cierto? Porque si no lo manda a revisar, lo más probable es que se quede en media carretera. ¿Se cumplió el objetivo? No. Lo segundo que tiene que hacer es irse por la carretera de cuota. Bueno, se puede ir por la libre, pero llega pasado mañana. ¿Descansó? No. En el momento en que decide irse por la carretera de cuota, tiene que pagar la cuota, porque si no, no pasa de la caseta. ¿Se cumplió el objetivo? No. Una vez que sabe que se embarcó, tiene que pararse en determinadas gasolineras para cargar gas y desde luego pagar el precio que la gasolinera impone. Eso no lo decide él, ya está decidido. ¿Qué pasa si no le pone gasolina? Pues no hay que ser muy inteligente para ver que no llega, ¿no? Una vez en la carretera tiene que transitar por el carril de la derecha, porque vamos a suponer que Valentín esgrima su sagrada libertad y dice que le gusta o que se le pega la gana, que eso es lo que confundimos con libertad, irse por la izquierda porque a él no le gustan las imposiciones. Pues estará muy en su derecho, pero lo más probable es que llegue al hospital en Acapulco, si es que llega a alguna parte. ¿Se va entendiendo? Toda esta relación que hay entre lo que decido y lo que tengo que hacer para lograrlo, y lo que tengo que hacer, jóvenes, no lo decido yo, lo deciden otros. Lo decide la ley universitaria, en el caso de que quiera ser abogado, o lo que quiera. Lo deciden las leyes de tránsito, en el caso de que quiera ir a Acapulco. Lo decide la sociedad, en el caso de que quiera formar una familia. No se vale la disque unión libre, que tiene todas las desventajas, y desde mi punto de vista ninguna de las ventajas de una unión bien consolidada y normativizada. Finalmente, después de haber obedecido alegremente todos esos tengo que en función del fin, nuestro buen amigo Valentín llegó a Acapulco. Y bueno, si lo ven, normalmente Valentín anda muy elegantito,
Es muy frecuente que lo vean de traje, corbata, manga larga, cuello cerrado. Llega Acapulco y entonces tiene que obedecer, fíjense bien jóvenes, la convención social de usar pantaloncitos cortos, camiseta fresca, sandalias, porque si en uso de su libertad se pone sus trajes, pues va a aparecer cuello rostizado. ¿Descansó? No. Con esto lo que les quiero decir es que la libertad no solamente elige medios legales, jurídicos establecidos, sino que también obedece convenciones sociales. Y eso tampoco nos gusta. Y esta elección de medios es justamente lo que llamamos la fuerza de la elección, que finalmente está orientada hacia el fin que fue el punto de partida. La libertad entonces es un ciclo que se completa porque termina con la consecución de aquello que originalmente buscamos. Y a esa consecución le sigue la felicidad, que no es otra cosa que la posesión consciente del bien que deseamos o necesitamos para nuestro pleno desarrollo como personas. Como veremos más adelante en la fenomenología del acto libre, que el fin sea moralmente, objetivamente bueno depende de la inteligencia, de un juicio cuidadoso. Lograrlo depende no del deseo, sino de la fuerza de la voluntad. Esta libertad como medio tiene dos aspectos irreductibles. La libertad de ejercicio, que se refiere a un hacer o no hacer algo, y la libertad de especificación por la cual elegimos una cosa sobre otra. Vamos a poner unos ejemplos. Por la libertad de ejercicio decido si estudiar una carrera o no. Por la libertad de especificación decido si estudiar educación o estudiar psicología o lo que sea. Pero una vez que decidí estudiar, por la libertad de ejercicio decido si hacer la tarea o no. Por la libertad de especificación decido entre quedarme a estudiar o irme a una fiesta. Otro ejemplo. Por la libertad de ejercicio decido si ponerme un vestido o no. Podría ponerme pantalones. Pero una vez que decidí ponerme un vestido, por la libertad de especificación decido si ponerme el vestido azul o el vestido verde. Un ejemplo más. Por la libertad de ejercicio decido si casarme o no. Por la libertad de especificación decido si casarme con Juan o con Pedro. Para terminar este segmento, diremos que la primera y principal característica de esta concepción de libertad es que no es fin en sí misma, sino un medio para un fin último, independientemente de ella. Y ese fin siempre se refiere a algo que consideramos que nos dará felicidad. Como veremos en el siguiente segmento, que ese algo sea objetivamente bueno depende de la inteligencia, que lo logremos depende de la voluntad. Y como ya vimos en la estructura de la naturaleza humana, el nivel psicológico es el limítrofe entre lo orgánico y lo social y ético. Como la libertad está situada en la frontera entre las facultades inferiores, sensibles, y las superiores o intelectivas, tiene un aspecto psicológico y un aspecto moral, y relaciona las tres principales ciencias de la conducta humana: la ética, la antropología y la psicología. Por último, hay que decir que toda concepción de libertad tiene algo de espontaneidad. Como ya sabemos, la función de la voluntad es querer algo, es caprichosa, es el niño berrinchudo que todos llevamos dentro, y se mueve por sus propios motivos siguiendo los juicios de la inteligencia hasta que la detiene cuando encuentra el motivo determinante. Por lo tanto, para saber elegir correctamente los objetivos intermedios, porque la felicidad es el fin último, y los medios adecuados,
es necesario educar tanto a la inteligencia para que actúe con prudencia en beneficio propio y ajeno, como a la voluntad para que la justicia y la fortaleza nos conduzcan hacia el logro de la plenitud. Y en este punto nos conectamos con el siguiente segmento, la fenomenología del acto libre.